Ecuador, muy buenos días. Bienvenidos amigos y amigas de la comunidad de Plan B. Estamos hoy con un Quijote de Guayaquil y cuando hablo de Quijote me refiero al señor Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Billy, buenos días. Buen día, muy buen día para la audiencia de Plan B. Gracias, Billy, por atender esta invitación. Bueno, yo quiero partir de una reflexión preliminar, Billy. Ecuador es un país sui generis. Solemos decir, caso Restrepo, nunca más. Caso Fibeca, nunca más. Caso Dayuma, nunca más. Y sin embargo, año tras año, década tras década, seguimos vulnerando derechos humanos. ¿Por qué pasa esto, Billy? Bienvenido. Sí, bueno, lo central en la respuesta es identificar a la impunidad como generadora de nuevos hechos similares. Si no hay una institucionalidad que de forma, digamos, garantista, examine esos procedimientos, depure automáticamente aquellos que están, digamos, afectando derechos humanos, sancionando a quienes objetivamente se identifican como los responsables de esas graves violaciones de derechos humanos. Si es que no hacemos todo eso, digamos, estamos condenados a repetir los errores. Y Billy, es, lastimosamente, es lo que ha pasado en los casos que ha mencionado y en otros muchos. claro que sí. Billy, para los nuevos seguidores de Plan B, pongamos un poco de contexto. Son 20 años ya de uno de los casos más dramáticos de abuso de la fuerza policial ocurrido en los 90 en Guayaquil. Por el contexto de violencia, de convivencia social del Guayaquil de entonces, hablamos de 1994. Sí, desde ese entonces hasta 2005, más o menos toda esa década, de mitad de los noventas hasta mitad de la primera década del 2000, nosotros como organismo de derechos humanos documentamos el desarrollo de un fenómeno de limpieza social básicamente concentrado en Guayaquil y que involucra a algunos poderes, especialmente políticos, que estuvieron a cargo de algunas instituciones públicas. Este, digamos, periodo está identificado por varios elementos que incluyen la existencia de escuadrones de la muerte, la persecución y violaciones graves, tortura incluida a minorías sexuales, diversidad sexual, comunidades LGBTI, especialmente a la comunidad trans, en el espacio público. Hechos de represión a las libertades en el espacio público, y discriminación abierta a grupos racializados y empobrecidos en esos espacios públicos. El Billy, blanqueamiento de Guayaquil, digamos, tiene ahí cabida. Hay una construcción incluso cultural que tiene esta pretensión de Guayaquil, a través de una postal que no incluye a la población migrante, incluso ecuatoriana. claro, porque este caso muy doloroso es la antítesis de todas las narrativas del modelo exitoso de ciudad. Billy, en el contexto de un Ecuador en el cual la impunidad es como un mal patológico y crónico, ¿cuán poderoso es este antídoto de la fotografía, de la denuncia documental? Y vamos ya entrando en la materia de esta conversación. Caso Fibeca, 20 años después, ¿qué se presenta al público? ¿Cómo se golpea la desmemoria colectiva con lo que está haciendo el comité? Sí, 20 años de un caso que conmovió a la, digamos, sociedad ecuatoriana, creo que en términos generales, y sigue, digamos, afectando su percepción de isla de paz en esto. Se trató de un operativo policial por fuera de los procedimientos convencionales. Eso lo confiesa la propia policía, que esta unidad actuó por cuenta propia, obviamente
destinada a la eliminación de un grupo de ciudadanos que estaban al interior de una farmacia. Varios meses después del 19 de noviembre del 2003, que fue el día en el que ocurrió la masacre al interior de la farmacia Fibeca, un grupo digamos, defensores, personas vinculadas a la iglesia y dirigentes comunitarios se organizaron en una veeduría ciudadana para examinar lo que había ocurrido bajo el amparo de la Comisión contra la Corrupción que existía en ese entonces, liderada por Ramiro Larrea. Y este grupo de ciudadanos, ya en ese entonces, debe de haber sido diciembre del 2003, o sea, unos meses después de la masacre, señaló ya ahí, en ese momento, que se trató de una cita concertada para matar. Es decir, que estos civiles habían sido convocados para que estos otros terminen con ellos, los exterminen. Luego, mucho tiempo después, esta, digamos, versión se ha venido corroborando por parte de la propia justicia ordinaria. Me refiero a que en el 2017, por el caso de las muertes, ya se estableció que esto fue un hecho premeditado. Y ahora que está en curso el juicio por las desapariciones, porque son dos delitos, ¿no? Muy graves, las muertes y los detenidos desaparecidos. Sobre el caso de los detenidos desaparecidos, está en curso un proceso judicial en la Corte Nacional. Estamos a la espera en las próximas semanas. Seguramente se va a volver a convocar ya a la parte final de ese juzgamiento, donde en relación a las desapariciones se va a también señalar de que se constituyeron ahí violaciones graves a los derechos humanos. Al menos habrían 2 personas detenidas, desaparecidas. La última vez que se sabe de ellos fue desde el interior del cuartel de la Policía Judicial, acá en Guayaquil, y desde ese entonces lo que había habido es complicidad y encubrimiento, impunidad, 20, como decíamos antes. 20 años de impunidad, 20 años sin justicia ni reparación. Para terminar, estimado Billy, ¿qué puede conocer el lector, qué puede conocer el ciudadano de Guayaquil, de Quito, de Macas, de todo el país sobre este caso? Ustedes han trabajado un libro, han trabajado una serie fotográfica y también está en camino un documental. Adelántenos un poco esos contenidos, Billy. ¿Cómo no? En las redes sociales del CDH, en la página web, está disponible para los lectores de este tipo de temas un libro que resume el caso y que describe en términos generales este contexto en el cual este hecho ocurrió. Además, ese libro, digamos, incluye una línea de tiempo especialmente relacionada a la manera como los medios de comunicación han construido el caso, que vale la pena también tenerlo ahí presente. Es un documento de consulta que creo que puede resultar, creemos que puede resultar muy útil a propósito de lo que nos está pasando. No, este no es un hecho que ocurrió hace tantos años. Resuena hoy. Hay una nueva generación de personas que desconocen los hechos, jóvenes, que creo que cabe que lo revisen. La exposición fotográfica también la estamos haciendo, digamos, recorrer universidades, porque es un hecho ya, digamos, parte de la escenario de violaciones a derechos humanos, especialmente ocurridas en Guayaquil, y Billy, de a lo que, digamos, está pasando en esta parte del territorio en términos de inseguridad. a eso voy, Billy, y termino con esta pregunta. El caso Fibeca, todo lo que ocurrió en aquel entonces, ¿qué le dice al presente? Un presente en el cual estamos inscritos todos en una guerra, en un conflicto armado interno, según la narrativa del poder,
Y si bien obviamente hay miles y miles y miles de asesinatos, también hay un clima de exceso de la fuerza. Y de hecho, en el propio Guayaquil, semanas atrás ya hubo una muerte extrajudicial a un joven, en el contexto de este estado de exasperación y emergencia nacional. Sí, sin duda. Y es ahí donde calza este recuerdo, esta memoria, para no olvidar y evitar repetir estos problemas que nos han, digamos, hecho tanto daño, especialmente a la Policía Nacional, que se ve ahí interpelada y disminuida en su confianza, en su credibilidad frente a la percepción ciudadana. No cabe en ningún sentido crear un escenario artificial de un enfrentamiento como lo hizo la policía en el caso Fibeca para soportar un argumento, una tesis del enfrentamiento que nunca existió y que el tiempo luego lo ha develado. Ese tipo de acciones deben ser condenadas y la propia policía debe de, digamos, erradicar esas prácticas, porque el tiempo finalmente pesa y estas falsas versiones finalmente se desmoronan. Aquí, lo ocurrido en Fibeca hace 20 años, ahora se repite cada vez y cuando en esto. Nosotros hemos venido documentando este hecho que cobró la vida de 8 personas al interior de la farmacia y 3 desaparecidos. Ahora, estos hechos finalmente ocurren de forma bastante recurrente. Obviamente, la acción de la policía ahora no es que está vinculada en todos estos hechos. Ahí hay una, digamos, situación de inseguridad muy alta, pero la policía debe de cuidar sus procedimientos y las Fuerzas Armadas también, especialmente ahora con relación a ese rol que el gobierno les ha encargado de intervenir en la lucha antidelictiva al interior, digamos, de nuestro país. Hay unas reglas. La diferencia entre un funcionario público dotado de armas y un ciudadano es en relación a que esa atribución de portar armas, me refiero a la policía, me refiero a las Fuerzas Armadas, le obliga a respetar las leyes de forma rigurosa. Eso es lo que distingue a este universo de uniformados de un grupo vandálico y criminal. Claro que Porque sí. Muchísimas gracias, Billy. Muchísimas gracias, Billy. Ha sido Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Por favor, visiten sus páginas en redes, @cdhgye, descarguen el libro, revisen las fotografías y también revisen la página planb.com.es para encontrar este antídoto de memoria en tiempos de impunidad crónica. Muchas gracias, Billy. gracias, Iván. Muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima.